Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:02 de la mañana, 7:02 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Les seguimos contando reacciones a la segunda carta de Pedro a los españoles, con la que el presidente del Gobierno quiso despacharse ayer por la citación ante los jueces de Begoña Gómez. El Gobierno insinúa que el juez prevarica y empiezan a defender a su líder. Según airean fuentes de Moncloa y que publica The Objective, los próximos a Sánchez confiesan que no esperaban que el caso de Begoña Gómez fuera a llegar tan lejos e insisten en el mensaje que ha lanzado el presidente, que es que están interfiriendo en campaña porque quieren beneficiar a la derecha. Teresa Rivera, candidata del PSOE a las elecciones del 9 de junio, actual vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, ha sido una de las primeras en salir a la palestra para defender a Pedro Sánchez. Hoy mismo lo hemos vuelto a ver. Insulto, fango, mentiras. Ya sabemos cuál es la campaña, que como muy bien dice un veterano comentarista político, es tan burdo que da vergüenza. Así que no, nosotros vamos a defender el funcionamiento de la democracia, a nuestro presidente legítimamente elegido, el orden constitucional, su honor, su dignidad, su esfuerzo por una España de progreso, una Europa de progreso y un mundo basado en reglas y en el respeto a los derechos humanos, sin mentiras, sin negacionismo, sin esconderse detrás de aquellos que quieren hacer implosionar nuestro continente y nuestros valores. Esa es la advertencia, porque eso es lo que nos estamos jugando. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también en un mitin en la campaña electoral, ha dicho que es gravísimo acusar a los jueces de perseguirle por motivos políticos. Además, ha querido subrayar que lo importante es que los españoles den una respuesta en las urnas el próximo 9 de junio. Y el segundo melodrama es otra carta en el día de hoy. La segunda dosis del melodrama del señor Sánchez, que es un insulto otra vez a los jueces, a los medios de comunicación y a la inteligencia de los españoles. Amigos, no cumpliríamos nuestro deber y seríamos cómplices de la situación que está viviendo España si nos callasen. Lo que hay es que su pareja está imputada por corrupción y tendrá que responder ante un juez, validada la investigación por otros 3 jueces de la Audiencia Provincial de Madrid, y tendrá que hacerlo el próximo 5 de julio. Sánchez tiene que responder ya, y los españoles responderemos el domingo votando. Vamos a responder todos bajo la responsabilidad de cada uno. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido el único que ha querido responder a Pedro Sánchez con su misma moneda. Le ha dedicado una carta que ha enviado al presidente del Gobierno a través de la plataforma Twitter, una carta abierta que ha podido leer también toda la ciudadanía. El propio Santiago Abascal quiso hacer referencia a ella en el mitin que llevó a cabo en la tarde de ayer en Sevilla. Ha cogido el gusto a las cartas, acaba de escribir una a las 7:10, yo me la he leído corriendo, dice, ha escrito una carta y me he arrepentido de leerla porque no dice nada. Es que no dice nada, no anuncia nada. Yo he pensado, igual se va 55 días ahora. No, nada, no ha dicho nada. Solo que lo de los bulos, lo de la ultraderecha y la derecha, Abascal y Feijóo, Feijóo y Abascal, tanto monta tanto, esas cosas, nada más. Y que está muy enamorado de su mujer, yo también de la mía, pero nada, políticamente nada. Una carta que no sirve más que para desviar la atención, para que no se hable de los problemas de la gente, de lo que pasa en España. Presentó una moción de censura y llamó indecente al anterior presidente del Gobierno. Bueno, ¿y ahora qué hace? Tendrá que irse. Bueno, se tenía que haber ido hace mucho tiempo. Yo no le voy a pedir la dimisión por esto. Se la pido por esto y por todo lo que ha hecho. Por la ley de amnistía, por las traiciones a los españoles, por las mentiras a los electores, por las sentencias del Tribunal Constitucional diciendo que aplicó un estado de alarma totalmente inconstitucional, que cerró el Parlamento ilegalmente. Es que no hay un motivo para pedirle la dimisión. Son todos. De esta manera, los líderes políticos responden a la carta del presidente del Gobierno, que directamente responsabilizaba a PP y Vox de la imputación de Begoña Gómez. Bueno, ¿qué influencia va a tener esta citación de Begoña Gómez como imputada para el 5 de julio? ¿Y qué influencia va a tener la carta de Pedro Sánchez en las elecciones? Pues yo personalmente creo que no va a tener demasiada influencia, ni una cosa ni la otra. Creo que la imputación de Begoña Gómez estaba ya asumida por la ciudadanía. Ha sido una noticia que se nos ha ido dando poco a poco.
Pedro Sánchez ocultó en su primera carta que ya sabía que su mujer estaba investigada por corrupción, es decir, lo que antiguamente se llamaba imputada. Ya nos lo ocultó, pero se fue filtrando por autos judiciales, distintos medios lo fueron sacando. Begoña Gómez, ojo, que está imputada. Pero todas esas noticias que se dan a poquitos, pues bueno, terminan calando en la ciudadanía de una forma menos traumática, y al final yo creo que ya estaba asumido por parte de todo el mundo. Todo el mundo en España sabe que alrededor de Sánchez se ha construido una supuesta trama corrupta que no solo afecta a su mujer, sino que afecta también a su partido, incluidos algunos estrechísimos colaboradores como Koldo, y afecta a su gobierno, y le afecta a él mismo, afecta a su hermano. Todo el mundo sabe que hay noticias que apuntan a que la corrupción campa a sus anchas con Pedro Sánchez. Con lo cual, yo creo que todo el mundo lo tiene ya interiorizado desde hace semanas. Así que no creo que la citación para declarar a Begoña Gómez pues vaya a tener demasiada influencia a estas alturas en las elecciones del 9 de junio. Creo que quien ha decidido votar al PSOE lo ha decidido a sabiendas de que en estos momentos PSOE es sinónimo de corrupción, y que quien ha decidido no votar al PSOE ya sabe también que el PSOE en estos momentos es una ciénaga. Y la carta en sí misma, pues la carta en sí misma ya como segunda carta es pues una farsa. Aquello de la historia siempre se repite dos veces, una como tragedia y la segunda como farsa. Pues la primera carta de Pedro Sánchez quería ser tragedia y se quedó en farsa, ya no les digo la segunda. ¿Qué influencia va a tener esta segunda carta en las elecciones del 9 de junio? Pues también ninguna. La pregunta que yo me hago es, ¿y ahora qué? ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? Si las urnas el 9 de junio le dan un resultado digno, y digno pues significa, hombre, mantener el nivel de voto que tenía en las elecciones europeas anteriores, aunque sea a costa de que se despeñen todos sus socios, pues bueno, Pedro Sánchez puede intentar resistir. Si las elecciones del 9 de junio pues no son excesivamente brillantes para el Partido Socialista, en el sentido de que hay retroceso con respecto a las elecciones anteriores, pues bueno, aumentaría la presión sobre Sánchez. De lo que ustedes voten el 9 de junio se van a deducir toda una serie de cosas. El voto el próximo domingo es importante. Es importante porque lanza mensajes. Y es importante por las consecuencias. Dependiendo de lo que pase el 9 de junio, se conformarán unas mayorías u otras en el Parlamento Europeo. Si, como prevén las encuestas, hay un giro importante hacia la derecha y los partidos del grupo de Vox y del grupo a la derecha de Vox crecen mucho en el Parlamento Europeo y pueden sumar con el Grupo Popular, bueno, pues entonces resulta que habrá una Comisión Europea que ya no será tan proclive a permitirle a Sánchez todo. Esta Comisión Europea, la de Ursula von der Leyen, a Sánchez le ha permitido todo, incluyendo gastarse el dinero de Europa sin dar cuentas de cómo se lo gasta. Una nueva Comisión Europea que ya no estuviera formada por una coalición entre populares y socialistas, pues ya no le permitiría a Sánchez eso. Así que de lo que votemos el domingo dependen muchas cosas. Sánchez, ¿qué alternativas tiene? Si logra salir airoso el domingo, puede intentar encastillarse, puede intentar resistir y puede intentar abrir la veda contra jueces y contra medios de comunicación. Lo tiene complicado porque no tiene apoyo popular suficiente como para poder hacer eso sin riesgos enormes. Y hombre, afortunadamente todavía hay una cierta resistencia en algunas instituciones. Si no sale airoso del 9 de junio, pues no se me ocurre muy bien qué puede hacer, salvo intentar pactar con alguien, no sé con quién, pues dejar la presidencia del gobierno a cambio de inmunidad. Por lo demás, pues le están creciendo los enanos a Sánchez. Desde luego, si alguien desde dentro de su partido quisiera en estos momentos
hacer algo, el momento sería este. Emiliano, ¿dónde andas? Si en estos momentos media docena de cargos actuales del partido sale a la palestra a decir: exigimos la dimisión de Sánchez porque no puede seguir manchando las instituciones, creemos en la inocencia de Begoña Gómez, pero oiga, demuéstrela fuera del poder. Si en estos momentos sale media docena de cargos del partido que no sea el concejal de Matalascañas, pues Sánchez lo tiene muy complicado para resistir. ¿Conocemos a Sánchez? Más o menos. ¿Sabemos cómo reacciona en situaciones de estrés? Sí, huyendo hacia adelante, redoblando la apuesta. Sánchez está en un permanente juego del gallina, a ver quién frena el coche más tarde antes de llegar al precipicio. Bueno, pues preparémonos para sus siguientes movimientos. Pero vamos, no lo tiene fácil. Nuevo varapalo judicial a la ministra de Defensa Margarita Robles por el cese de un alto cargo que era funcionario. La Audiencia Nacional ha revocado el cese fulminante de Joaquín Pérez Íñigo, que fue cesado en el año 2021 por el ministerio dirigido por Margarita Robles, tras 7 años como subdirector general de Servicios Económicos y Pagadurías. La sentencia ha aplicado la llamada doctrina Pérez de los Cobos, ya que el Tribunal Supremo sentó un precedente tras la destitución como jefe de la Guardia Civil de Diego Pérez de los Cobos y que tuvo que ser restituido. Por ese motivo, la familia de Joaquín Pérez Íñigo, que ya ha fallecido, quiso revisar el cese como subdirector general, ya que pese a que era un alto cargo del Ministerio de Defensa, era funcionario y la ministra le destituyó sin justificarlo y sin convocar un concurso para reemplazarlo. La decisión es relevante, pues abre la puerta a revisar otros nombramientos a dedo por parte de políticos en los organigramas ministeriales, en concreto en el salto de nivel a subdirector, el máximo escalafón del empleo público. Margarita Robles es una de esas personas con las que uno puede llamarse a engaño. Parece más presentable que el resto de miembros del gobierno. Es una juez que, bueno, parece que no tenía un mal currículum, aunque bueno, algunas de las cosas que me cuentan de su época de juez pues tampoco son así como para tirar cohetes, pero otras parece que, hombre, mala juez no era, o por lo menos era una juez preparada. Luego, pues uno reflexiona sobre lo que es su historial y hay cosas que chirrían, por ejemplo, su paso por el ministerio del biministro Belloc, donde ella estaba de segunda junto con María Teresa Fernández de la Vega, en toda aquella época extraña en donde no se sabía muy bien si el Ministerio del Interior estaba jugando a favor de Felipe González, en contra de Felipe González o las dos cosas a la vez. Un poquito similar a lo que pasa ahora con Marlaska, que tampoco se sabe muy bien si está jugando a favor de Sánchez, en contra de Sánchez o las dos cosas a la vez. Probablemente las dos cosas a la vez, porque pertenece a ese grupo de personas que olfatean por donde van los aires de cambio de poder. Margarita Robles es alguien en quien algunos pues confiaban. Yo también, yo pensaba que podía ser un elemento moderador dentro de lo que era el gobierno de Sánchez. Pero luego, pues lo comparas con algunos otros detalles, como por ejemplo que Margarita Robles fuera uno de los 10 diputados que cuando se llegó a aquel pacto entre PSOE y PP para que fuera Rajoy presidente en 2015, pues se rebelaron 10 diputados, entre ellos Margarita Robles. Y dices, bueno, pues será que es bastante sectaria. Y luego ya, pues en fin, su silencio ante tantos desafueros del actual gobierno, por ejemplo, su silencio clamoroso siendo juez ante la ley del solo sí es sí. Podía perfectamente haber alzado la voz y haber dicho: esta ley no se puede aprobar porque va a beneficiar a depredadores sexuales, pero no alzó la voz. Y ahora, con el tema de lo de Gaza, resulta que se descuelga el otro día con unas declaraciones alineándose con el lado antisemita del gobierno. Bueno, con el lado más antisemita del gobierno y acusando a Israel de genocidio.
Ahora la Audiencia Nacional le pega un varapalo a Margarita Robles anulando el cese de un alto cargo al que se quitó de en medio por la mismísima cara. Cabría pensar, hombre, si es juez Margarita Robles, pues respetaría las formalidades mejor que otros ministros, ¿no? Pues resulta que no. Y es un caso, este de la revocación del cese de un alto cargo por Margarita Robles, que tiene su importancia porque puede tener aplicación en cascada a otros ceses de altos cargos que ha habido con este gobierno. Vamos a ver qué es lo que pasa. Se le complican en todos los frentes las cosas al gobierno y a cada uno de sus ministros, hasta el majadero del Urtasun, que salió ayer a defender a un cómico que había sido agredido por un señor después de que ese cómico hubiera hecho unos comentarios realmente asquerosos de carácter sexual sobre el hijo de 3 meses de esa persona. Y va el ministro de Cultura, entre comillas, Urtasun, a defender al cómico, cuando ya el cómico había pedido perdón por su comentario, y entre los dos, el padre que le había pegado un guantazo y el cómico, ya parecía que se habían arreglado las cosas. Tenemos un gobierno que, toque lo que toque, siempre lo toca para mal. Son impresionantes, desde ceses de altos cargos hasta comentarios de tweets. No sé cómo se las arreglan, pero no aciertan nunca. Cae en Gerona una red criminal que estaba conectada con la camorra napolitana y que traficaba con inmigrantes. En concreto, hay 22 detenidos a los que se les acusa de tráfico de personas, tráfico de drogas y falsificación de moneda de curso legal. La operación de la Policía Nacional ha contado con la ayuda internacional del Europol y la Policía Nacional francesa. El entramado desarticulado tenía conexiones con otras redes de crimen organizado a nivel europeo, como la camorra napolitana. Se cree que esta mafia habría participado en el tráfico de más de 500 inmigrantes que habrían llegado en patera a España y que tenían en Francia su destino final. La principal fuente de ingresos era la droga. Se les acusa de más de 60 operaciones de compraventa de droga, ya que trabajaban en perfecta coordinación con otras redes de tráfico afincadas en los países de origen, principalmente en Marruecos y en Argelia. Principalmente en Marruecos y en Argelia, organizaciones de tráfico de inmigrantes que al mismo tiempo son de tráfico de drogas y conectadas con la camorra italiana, es decir, con mafias ya establecidas. Repito la frase inicial, principalmente en Marruecos y Argelia. ¿Alguien piensa que están desconectadas las noticias de, por ejemplo, ataques con subfusiles a la Guardia Civil en el Estrecho, el asesinato de los 3 guardias civiles en Barbate, tras el abordaje de por parte de una narcolancha, más todos esas pateras que llegan en oleadas a las costas españolas? ¿Se piensa alguien que son cosas distintas? ¿O son las mismas mafias que te meten por un lado personas, te meten por el otro lado fardos de droga y al final pues se dedican a cobrar a esos inmigrantes con los que trafican? Posiblemente utilicen algunos de ellos en sus actividades posteriores de distribución y menudeo, y todo eso conectado con mafias que cuentan con experiencia. ¿Qué papel juegan en todo esto las ONGs y el gobierno español? Cuando estamos poniendo dinero para pagar vuelos a inmigrantes a la península, cuando ponemos dinero para alojarlos en hoteles de 4 y 5 estrellas, cuando damos cantidades ingentes a ONGs para que se dediquen a, en teoría, asistir a sus inmigrantes, ¿a dónde está yendo todo ese dinero? ¿Acaba parte del dinero en manos de la camorra napolitana, por ejemplo, o en manos de las sucursales mafiosas en Marruecos? Pues da toda la sensación de que sí. Y la pregunta es, ¿quiénes cobran las comisiones correspondientes? Porque, como dice el presidente de El Salvador,
Cuando los delincuentes se mueven a sus anchas, quiere decir que los cómplices de los delincuentes están en el gobierno. ¿Alguien pone el cazo para llevarse parte del negocio de la droga y del tráfico de esclavos moderno, es decir, el tráfico de los inmigrantes irregulares? Pues a mí me queda la duda. No sé a ustedes. Y por cierto, en todo el mundo occidental se está produciendo un retroceso, no, un cambio de rumbo. Portugal ha endurecido las condiciones para que los inmigrantes puedan estar en su país, con el fin de eliminar la inmigración irregular, y va a exigir que exista un contrato de trabajo para permanecer en el país. Y Joe Biden pues ha cerrado la frontera de Estados Unidos. Eso que los republicanos estaban reclamando desde hace tanto tiempo, pues se acercan las elecciones y no van bien las encuestas para Biden. Y escuchen. Joe Biden ordena el cierre de la frontera de Estados Unidos con México. El presidente norteamericano quiere utilizar una ley empleada por Donald Trump para deportar rápidamente, además, a inmigrantes una vez que se han rebasado los 2.500 cruces diarios irregulares durante una semana. De esta manera, Joe Biden opta por cerrar temporalmente la frontera sur y bloquea la recepción de nuevas solicitudes de asilo. El objetivo de tomar esta drástica medida de cerrar la frontera con México responde a la creciente presión causada por el incesante flujo de inmigrantes. La mala gestión de la inmigración con México es una de las principales críticas que está recibiendo el gobierno de Joe Biden, tanto en comunidades locales como en el ámbito nacional. Bueno, vamos con don Juan Carlos Tellez de Voz.us para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Juan Carlos. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenos días y saludos para toda la audiencia desde Voz Media. Estados Unidos continúa viviendo una crisis migratoria sin precedentes. Pues bien, después de años permitiendo la entrada masiva de inmigrantes irregulares, el presidente Joe Biden, tal y como les adelantábamos ayer, aprobó en las últimas horas una orden ejecutiva con diferentes medidas para contrarrestar la crisis migratoria. Desde que Joe Biden tomó posesión de su cargo como presidente, más de 10 millones de inmigrantes irregulares han entrado al país. Pues bien, ahora, a 5 meses de las elecciones presidenciales, parece que la Casa Blanca quiere frenar este goteo masivo de inmigrantes, aprobando una serie de medidas que, por cierto, fueron propuestas en su momento por el gobierno de Donald Trump y muy duramente criticadas por el propio Joe Biden y por el Partido Demócrata. También les contamos que esta noche la Cámara de Representantes estadounidense ha aprobado sanciones contra la Corte Penal Internacional en respuesta al ataque de este tribunal al gobierno de Israel y ante el pedido de detención del primer ministro Benjamín Netanyahu. Dicen los representantes estadounidenses que no van a tolerar los escandalosos ataques contra Israel. Las sanciones tienen que ser todavía aprobadas por el Senado, donde ya saben que hay mayoría demócrata, aunque en esta ocasión en la Cámara de Representantes 42 demócratas se han unido a esta petición de sanciones que surge del Partido Republicano. Y en el plano estatal, les contamos que el Congreso de Luisiana ha aprobado la castración quirúrgica para los agresores sexuales de menores. El gobierno de Luisiana tiene que aprobar, el gobernador tiene que aprobar esta medida que ya ha sido aprobada por la Cámara y que incluye la castración fisiológica, física, a aquellas personas condenadas por ciertos delitos sexuales agravados que incluyen la violación, el incesto o el abuso sexual contra un niño menor de 13 años. Y en el plano internacional, en Estados Unidos también muy pendientes de su vecino México después de las recientes elecciones presidenciales, porque un informe de la DEA revela que México podría convertirse en el principal productor de cocaína, superando a Colombia, un nuevo quebradero de cabeza en un país duramente azotado por los narcóticos. Muchas gracias, don Juan Carlos.